Record. Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, Lady Archas al habla y tenemos preparado un programa muy interesante para todos. Amén que al fin tengo el micrófono y ya puedo comunicarme de nuevo con ustedes. La última vez que hablamos de lo que nos truje, ya saben, chismes de la historia antigua, sexo salvaje entre dioses, lluvias doradas que embarazan vírgenes y bueno, todas esas cosas. Esa última vez hablamos no solo de cultura sumeria o babilónica, sino que dimos un repaso también a todas las grandes culturas que florecieron en la región de Mesopotamia, como los acadios, los asirios y agregados culturales, nunca mejor dicho. Pues ahora vamos moviéndonos un poco, esta vez hacia la derecha del mapamundi, hacia la región India. Había tenido ganas ya de hablar de la civilización del Valle del Indo. Ustedes lo saben si han escuchado mis programas pasados, porque ya he mencionado varias veces tanto a Harappa como a Mohenjo-Daro, no solo porque se me hace todo un misterio, sino porque de tanto leer del asunto he dado en tener una teoría, toda infantil y fantasiosa si gustan, pero que me da la pauta para que esa pizca de curiosidad que tengo me siga llevando a investigar. Y si quieren escuchar mis fantasías locas, les comparto mi teoría al final. Ustedes dicen. Así que prepárense para una clase más. Esta vez hablaremos de la cultura del Indo. La civilización del Valle del Indo floreció entre el 2800 y el 1900 antes de nuestra era, según los historiadores oficialistas. Al amparo de las aguas del río Indo y de otros ríos de Pakistán y de la India. Alrededor de esta civilización se han creado varias teorías acerca de sus inicios, de la época de esplendor y sobre todo de su desaparición. Ya habrán escuchado algunos. Este pueblo construyó las primeras ciudades planificadas del mundo y dejó escritos hasta ahora indescifrables. Esta civilización, cuya extensión geográfica abarca de 1500 kilómetros desde Ascagendor, cerca de la frontera pakistaní con Irán, hasta Muzaffarnagar, puede competir en antigüedad y esplendor con las de Mesopotamia. Hacia el 2500 a.C., esta área fue ocupada en una serie de invasiones por tribus de origen desconocido, si bien algunos piensan que procedían justamente de lo que es Mesopotamia e Irán. Los primeros grupos se establecieron al oeste del Indo y después en el mismo Valle del Indo, donde fundaron los grandes centros urbanos de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas ofrecen el aspecto de ciudades perfectamente ordenadas, planificadas, que organizaron la división del trabajo y cuya economía se apoyaba en la agricultura y la metalurgia. La alfarería en torno, el comercio marítimo, y por medio de este último probablemente mantenían relaciones con la Baja Mesopotamia, es decir, con Sumer. También se han encontrado joyas y sellos de origen sumerio dentro de las ruinas de estas dos ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro. Sellos con signos característicos suscitan gran interés en todo el mundo y han venido hallándose durante los últimos 70 años en varios lugares del Valle del Indo. Se dice que esta civilización no dio grandes aportes tecnológicos, sin embargo yo lo pongo en duda porque fue un ejemplo en el tratamiento de aguas, en su muy organizado sistema de alcantarillado y en el papel tan importante que jugaba para ellos la salud. Aprovecharon el agua y ésta les proporcionó sin duda buenas condiciones de vida. Además, tenían un sistema de escritura del que la arqueología ha descubierto bajo tierra miles de ejemplos. Ya han visto varios en las fotos que he puesto en lo que llevamos de programa. Ahí les dejo algo más. Las tentativas de muchos eruditos no han bastado para arrancar de los símbolos una sola oración coherente, razón para que los conocimientos sobre la cultura del Valle del Indo sigan en la oscuridad. El nombre dado a este lenguaje indescifrable es protoindio.
El estudio de la ciudad de Harappa, además de ampliar y profundizar el conocimiento de la cultura del Valle del Indo, echa abajo antiguas teorías en torno a esta civilización o ciudad. Para los arqueólogos que realizaban las excavaciones en la primera mitad del siglo XX, Harappa, esta ciudad, parecía haber alcanzado de un solo paso un estado de desarrollo avanzado, creyendo que Mesopotamia, a 2500 kilómetros al oeste, había sido su fuente de inspiración. Pero excavaciones recientes dejan en claro que en 3300 a.C., es decir, 400 años antes de que la ciudad alcanzara su auge, en el lugar del asentamiento de Harappa hubo una enorme aldea. Refuerzan esta idea los diversos tiestos que, con inscripciones que acaso prefiguraban la escritura del Valle del Indo, ofrecen evidencia de que este pueblo inscribía símbolos mucho antes de los que la arqueología suponía, es decir, casi 300 años antes de que los historiadores oficialistas aceptaran que se desarrolló en Mesopotamia el primer sistema de escritura. Así es, los del Indo escribieron antes, o bueno, al menos se han encontrado escritos más antiguos de estos que de los de Sumer. La escritura aún sin descifrar consiste en unos 250 signos y se encuentra en breves inscripciones de sellos, cerámicas, tablillas. Entre los signos identificables, al menos por su aspecto externo, se encuentran los que corresponden a figuras humanas, humanoides, utensilios, peces, montañas, árboles. Resumiendo en 6 puntos. 1. Los objetos descubiertos en el curso de los años muestran un número reducido de símbolos en su superficie. El promedio de los signos grabados es de 4 a 5. De manera similar, el documento que registra la inscripción más larga comprende 17 signos no repetitivos, y hay uno que tiene 26. Son las dos más largas. Esa conspicua brevedad de signos sobre los sellos ha dado origen a hipótesis diferentes respecto a su función. Es posible que contuvieran nombres personales, títulos profesionales, administrativos o de propiedad, o bien podían haber servido de documentos de identidad, tarjetas de cambio, amuletos, objetos votivos, tarjetas de crédito, sepa la bola. 2. En muchas lajas aparecen estampadas figuritas de animales identificables como cebúes, búfalos, rinocerontes, tigres, elefantes y asimismo ciertas criaturas fantásticas como unicornios o seres tricefálicos. Por algún motivo no aparecen animales típicos del escenario campestre y salvaje hindú, como las cabras, pavos reales, las vacas, los camellos, las cobras, los monos, los asnos. Lo que había ahí no aparece. Hasta que no se obtengan más datos sobre esa cultura, no se puede decir con precisión si las lajas servían para catalogar animales y por qué están algunos y por qué los más comunes pues no están. 3. Los objetos incisos no vienen acompañados de otro código de símbolos o de otra forma de escritura paralela para que los expertos puedan decir que son textos bilingües, solamente es ese idioma y ya. 4. La dirección de la escritura es de derecha a izquierda, o parece ser así. 5. El número de signos conforme numerosos autores puede variar de 50 a más de 500, dependiendo de la manera de identificarlos y contarlos. Esto nos deja claro que hay mucha polémica en cuanto a las ligeras modificaciones o combinaciones de los signos básicos, que técnicamente se llaman alógrafos. Y 6. Hasta el día de hoy se han recuperado más de 4000 artefactos con estas escrituras. ¿Y se ha descifrado? Ninguno. ¡Ay! Ahí está Gris. Saludos a Gris y a un invitado que hay por ahí. A ver, leamos el chat. Qué bueno que vi que se estaba moviendo el chat, porque si no me sigo como burro, así. Buenas noches, ando en tablet. Pues no hay nadie, Gris, así que no te pierdes de ver a nadie. Que dice, eso me hace sostener mi teoría. La Tierra nunca se destruirá, pero sí habrá un colapso para la humanidad.
Que si existieron los unicornios, lo dudo mucho, eh, lo dudo mucho, pero pues no sé, siempre ha habido estas ideas. Fíjate que, por ejemplo, los exploradores se iban lejos, lejos y descubrían, qué sé yo, el hipopótamo o esas cosas que tienen así como un cuerno en la nariz y regresaban y lo describían como ellos conocían, ¿no? Entonces, si conocías a un caballo, decías, no, pues vi un ser extrañísimo, tenía forma de caballo, pero tenía un cuerno así en medio, ¿no? Y así, de hecho, se fueron creando muchos de los seres fantásticos que conocemos ahora. Era simplemente que exploradores iban, no conocían o no sabían explicar de otra manera y entonces usaban las cosas que conocían para describir aquello que estaban viendo. De hecho, los bestiarios antiguos, los bestiarios de la Edad Media, que son justamente estos donde los viajeros describen o los aventureros describen a los animales, son compendios bellísimos de ciencia ficción, bueno, de fantasía más bien, porque te describen cosas rarísimas, ¿no? Y luego, pues te das cuenta de que son animales, pues, que hoy en día ya se conocen, ¿no? Y nada que ver. Cosas extrañas del mundo. En fin, qué bien que tengo a Gris por aquí. Vamos a seguirle, porque vamos a hablar de, pues, el transporte, la artesanía. A ver qué nos va. El pueblo del Valle del Indo empleaba la rueda tanto para el transporte como para la alfarería, y fue el primero en utilizar ladrillos cocidos al fuego en gran cantidad. Ahí en la imagen vemos uno de sus hornos de ladrillos, con chingo mil ladrillos. En los hornos de Harappa se produjeron millones de ladrillos, hazaña que despertó en los tiempos modernos un deplorable saqueo de pruebas arqueológicas. En Harappa no existen restos de grandes templos, como en Mesopotamia, ni de suntuosas tumbas, como en Egipto. Digamos, no hay en esa ciudad pruebas de que se haya impuesto un reinado ni una teocracia, al menos que se haya encontrado hasta ahora, que quede claro. Lo que se puede apreciar más bien son vestigios de una complicada sociedad basada en una clase media, que es algo muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Sabemos que hay gente que ordena a un nivel muy alto y que tiene sus suntuosos palacios muy lejos de donde estamos, pero en general la vida está diseñada en las ciudades para las clases medias. Entonces, en ese sentido, la civilización del Valle del Indo era muy parecida a la civilización actual. Harappa era una ciudad de artesanos y comerciantes. Cabe suponer que sus mercaderes enviaban sus bienes a otros centros urbanos del Valle del Indo, como a Omán y en general a la región del Golfo Pérsico. Eran hábiles en el trabajo de la piedra, del oro, de la plata. Sus artesanos producían joyas muy bellas y los comerciantes los abastecían de materias primas. Ya dejamos en claro que pues tenían un sistema de mercancías por mar que llegaba hasta la Baja Mesopotamia. Hasta hoy, ningún arqueólogo ha encontrado restos de alguna muralla que rodee a la ciudad, aunque todos piensan que hubo una muralla rodeando a la ciudad. Puede pensarse que esta muralla nunca existió, aunque a los arqueólogos les da por pensar lo contrario. Pero cada montículo sí tenía una pequeña muralla que no puede haber sido construida como defensa, de algún ataque me refiero, más bien parecen haber sido construidas para evitar las inundaciones que provocaban los desbordamientos del río Ravi
o de alguno de de las ramas del Indo, cuyas aguas pues fluyeron cerca de las ciudades. Las murallas pudieron haber delimitado también áreas específicas de ciertos grupos, como la zona de los artesanos, la zona de los comerciantes, eran ciudades muy bien trazadas, ya lo dijimos. Las casas más pequeñas que han encontrado los arqueólogos tenían además, bueno, es que me recuerdan las casas estas de los Infonavits y esos, ¿no? Porque estas casas tenían dos habitaciones y un cuarto de baño. O sea, la cocina, la habitación y el baño. Bueno, ya no me hagan caso. Eh, en todas las ciudades del Valle del Indo hay plataformas de ladrillo para tomar baños de cerca de 1 metro, lo que prueba que la gente hacía del baño un rito, como muchas personas en Japón o en Corea, ¿no? Que el baño es como un ritual así. Incluso los baños públicos, ¿no? Que desaparecieron en todos lados menos en Asia. Eh, Aquí va algo que me llama mucho la atención. Se han encontrado retretes cuyos asientos están soportados por estructuras de ladrillo. Es que vean la imagen, es un retrete casi actual. Bueno, no, es una silla, ¿no? Pero bueno, ¿que dónde? Que ahorita en los ranchos siguen haciendo de aguilita y estos ya tenían su trono, ¿no? Bueno, el chiste es que el flujo pues ya saben, de lo que te salía del estómago, corría hacia un desagüe de ladrillo o hacia una urna bajo tierra. Los habitantes del Indo estaban muy avanzados en materia de servicios sanitarios. Su devoción por los servicios sanitarios era mucho mayor que la de los egipcios o los mesopotamios. Claro que había retretes en Sumer, pero los tubos llevaban todo a las aguas, y en esas aguas, ahí cerquita, se bañaban, cosa que no era para nada higiénica y que por cierto es lo que se hace hoy en muchos lados, incluyendo la playa norte de Veracruz. ¡Ugh! Pero los indios no hacían esto, ¿no? Ellos mandaban todo a fosas, para que vean. Eh, ¿Qué dicen ahí? Muchas veces interpretaron a Dios y se los chamaqueaban, dice Gris. Sí, pues es que a Dios no lo interpretas, eso me queda clarísimo. A Dios tú no lo interpretas, a Dios lo creas, a Dios tú lo imaginas, tú lo creas, tú haces a Dios. Eh, ya me estoy metiendo en otras cosas, pero bueno. Eh, Dice Gris que ella también hace todo un ritual ahí. Primero el jaboncito, primero el shampoo, luego jaboncito, te bañas, luego las cremas y todo. Ya me imagino a Gris ahí en su ritual del baño. Dice, ahí les falló a los Anunnakis, eso de defecar no es agradable. Pues no, imagínate que se están dando un baño y ven por ahí un submarino, ¿no? Y ni siquiera cafecito normal, sino verde, así. ¡Ugh! ¿Por qué estoy hablando de esto? Dios mío, estoy muy loca. Sí, Lady, estoy de acuerdo con lo de Diochito. Qué bueno, porque ya luego ni sé de qué chango hablo, de qué changos hablo. A ver, sigamos. Cerca del 2200 a.C., los habitantes de Mohenjo-Daro realizaron la construcción cuyo descubrimiento consideran los arqueólogos como el más desmesurado realizado hasta ahora, que es una alberca de 12 metros de largo y 7 de ancho y 2.5 de profundidad. Es una alberca olímpica, señores. Una alberca olímpica. Las paredes de ladrillo estaban selladas con bitumen, que es una cosa viscosa parecida al chapopote. Y el suelo tenía una inclinación que terminaba en un rinconcito por donde se drenaba el agua. Además, había dos escaleras a los lados por donde se podía bajar al fondo cuando estaba seca la alberca, ¿no? Era una alberca moderna. Es,
Esas cosas me llaman mucho la atención porque se parece mucho al hoy en día. En cuanto a los alimentos, los esqueletos encontrados de los humanitos que vivían ahí permiten suponer que la nutrición era bastante buena. Tenían carne porque la gente contaba con ganado bovino, cabras, ovejas, carabaos, que si no saben son una especie de búfalos y si siguen sin saber, pues búsquenlos en Google. Había perros, había pollos, no sé si se comían a los perros, espero que no. Había semillas y lo que bueno, me trabo mucho, es que no quería decirlo, pero bueno, se han encontrado en las heces semillas, lo que quiere decir que se alimentaban de trigo y de cebada. ¡Ugh! Qué pobre gente que tiene que investigar en las heces. Pero bueno, ¿en qué iba? Chihuahua, se me va la onda. Ya, el mar. En cuanto a los puertos marítimos, el de Lothal, en el Golfo de Cambrai, tenía un muelle cerrado de ladrillo de más de 200 metros de largo, controlado por una dársena, que es un dique con puertas para mantener constante el nivel del agua durante las variaciones de la marea, que se usa hasta la fecha. Cerrado por esclusas, son cámaras provistas de compuertas en ambos extremos que conectan las secciones del canal, cosa que se usa hasta ahora, y en donde se podían cargar barcos en mareas altas y bajas. Las casas, como ya lo había mencionado, tenían un baño privado y retrete, que estaban comunicados por medio de zanjas a tuberías de barro a un sistema de cloacas que desembocaban en enormes pozos sépticos, no se iban al agua. Y de hecho, en esos pozos sépticos, gracias a esos pozos sépticos, se ha podido investigar los alimentos que había y todo eso, ¿no? Y me imagino que sí tenían chorro o algo así. Ok, estoy mal, no me hagan caso. Eh, bueno, las alcantarillas disponían de aberturas a intervalos para su limpieza, justo como hoy en día, que cada tanto hay una tapa redonda en las alcantarillas, ¿no? Vaya, que las tortugas ninja bien pudieron haber vivido ahí. Eh, no sé por qué hablé de las tortugas ninja, no me hagan caso. Todas las casas se comunicaban con alcantarillas que desembocaban en las calles, donde se encontraban con los canales principales, quiero decir por los lados, no crean que salían a la calle. No, ellos eran muy limpios. Y las aguas limpias de la lluvia se filtraban en los pozos y sumideros antes de entrar en los canales principales y limpiaban, barrían con todo. Era un sistema muy avanzado. Había varios desagües para las ciudades porque estaban bordeadas por canales que encauzaban el río, entonces por si llegaba a subir mucho había desagües. Y con todo esto, pues sí ocurrieron algunas inundaciones, cosa que no se puede evitar. Acá se desgajan los cerros a cada rato por eso. Vamos a saludar a la gente del chat. Hay estado un patito. Gris sigue por aquí, qué bueno. Y hay una persona que no sé si es hombre o mujer que se llama Man Monrose. No sé quién eres, pero bienvenido. Bienvenidos todos. Vamos a ver qué están diciendo. Guácala, entonces esa imagen es de popó. ¿De qué hablan? Dejen de hablar de caca. Bueno, ¿qué ciudad era? Esa es el puerto de Lothal. Es en Cambrai. Estaba en Cambrai. A ver. Vamos a seguirle. Bam, 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 bam. La cultura del Valle del Indo era aficionada a las cosas pequeñas. En más de 60 sitios se han encontrado sellos y distintivos de piedra, cobre, plata, hueso, terracota o marfil, algunos más hechos del mismo material de la alfarería de Faenza,
que es cuarzo molido, amoldado y puesto a cocer, y con eso se obtiene un acabado de vidrio, como vidrioso. En la imagen se muestran unos cuantos de estos sellos. Ahí me dirán si les parece conocido alguno, estoy segura que lo van a decir. Estas piezas son portadoras de un enorme caudal de información. Numerosos objetos describen extrañas figuras como seres humanos con cuerpos parecidos a los de un toro o un carabao, que ya les dije que es como un búfalo, que representan deidades o algunas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que ellos no pueden manejar o entender. Dice Gris que regresa en un ratito. Sale, Gris, gracias por estar aquí. Te esperamos. Bueno, no te espero, yo sigo, pero esperamos que regreses. Entonces, ni sé en qué iba, es que veo el chat, perdón, y me saco de onda, pero igual les sigo hablando. Hay un distintivo que muestra lo que parece ser un humano siendo ofrecido a una figura astada. En efecto, la imagen que ven se ha dado por llamar el ritual del sacrificio. Según la interpretación de los investigadores que piensan que los sumerios fueron los que llegaron aquí, aparece de izquierda a derecha el dios supremo Anu sobre un árbol pipal coronado por un moño sacerdotal y su símbolo del tridente, un sacerdote postrado y a continuación el símbolo de el Dios como señor de las 8 partes del año, o también llamado el carnero pez. Desde luego que hay mucha polémica en torno a esto y solo se ponen de acuerdo en el hecho de que es un hombre siendo entregado a una deidad astada. Para los que dicen que cualquier cosa que tiene cuernos es mala, pues tiemblen. Algunas escenas fueron adornadas con hojas de higuera de la India. Tienen forma de corazón. Seres humanos postrados ante árboles y figuras que podrían representar deidades aparecen bajo arcos de hojas de higuera de la India. Constituyen uno de los muchos ejemplos del simbolismo del Valle del Indo, que aún hoy perdura, porque la higuera es símbolo de fertilidad y protección en la mitología hindú. Entre los animales tallados en los sellos y trazados en los distintos tablillas, aparecen rinocerontes, cocodrilos y elefantes, pero uno de los más frecuentes pertenece al mundo de la imaginación, el unicornio. Por todo el valle indio se han encontrado piezas con animales de un solo cuerno. Probablemente el unicornio simboliza una comunidad poderosa o una clase gobernante. Pero, de nuevo, nada se puede dar por sentado. Muchos piensan que mientras los breves textos no comiencen a hablar, la cultura del Indo permanecerá sumida en su misterio. Tanto en Mohenjo-Daro como en Harappa se ha dado muy poco la escultura. Descuella el busto de un varón hallado en Mohenjo-Daro, que hoy se conserva en el Museo de Karachi. Tiene cabellos y barba trenzados y está adornado con hojas de trébol. El dibujo en trasera del vestido es de notable calidad artística y podría proceder de Sumer, pero tanto la cabeza como los ojos no acusan ningún impacto del arte sumerio. Este busto indica un arte de gran categoría, originalidad y sensibilidad en lo referente a volúmenes. La superficie está apenas modulada y solo se acentúan algunos detalles como los cabellos y la barba. De Mohenjo-Daro procede también una bailarina fundida en bronce, de cuerpo delgado y esbelto, desnuda, con un collar colgado del cuello, en actitud de danzar, con el brazo derecho doblado y apoyado en la cadera, mientras el izquierdo, cubierto de brazaletes, cuelga a lo largo del cuerpo. Los ojos son alargados, los labios gruesos y el cabello está recogido sobre la nuca.
El éxtasis de la danza está magníficamente expresado en el ritmo del cuerpo y en el gesto del rostro, que muy probablemente sería de carácter religioso. Las excavaciones de Mohenjo-Daro han proporcionado terracotas muy logradas en los volúmenes de las diferentes partes del cuerpo, además de poseer una anatomía muy realista. Me pierdo, pero es que sonó algo muy feo afuera de mi ventana. Creo que es como cuando se revienta una llanta que suena ¡pah! Pero bueno. Existen varias teorías acerca de la desaparición de esta civilización. Algunos afirman que fue destruida por invasores procedentes del norte y del sur de la comarca iraní, que aniquilaron a sus habitantes. En las minas de diversas ciudades, la excavación arqueológica ha sacado a la luz esqueletos que conservan huellas de una probable muerte violenta. Otra teoría es que la civilización desapareció a causa de una histórica depresión comercial. Empezaron a subir el Medio Oriente, las caravanas comerciales de Medio Oriente, y la cultura del Indo se quedaría rezagada, ¿no? Otra es que los jinetes arios pues saquearían todo e iría decayendo el asunto. Otra, los arqueólogos opinan que los esqueletos encontrados en Mohenjo-Daro pertenecen a personas que murieron por alguna enfermedad. Entonces, como muchos arqueólogos dudan que haya habido alguna invasión, ellos tienen la teoría de que fue una, ¿cómo se llama? Epidemia, no, ¿cómo se llama? Pandemia, por ahí, que se llevó a muchos al traste. Otra teoría es que se sospecha que los ríos embravecidos, que las fluctuaciones del Indo tuvieron un gran impacto porque pues el río azotaba la planicie por todos los rincones, causaba inundaciones, destruyó las tierras para la siembra y así interrumpió el comercio y por tanto la economía. Entonces, pues sobre todo lo dicen para el caso de Harappa, y además es probable que en realidad cientos de aldeas hayan desaparecido bajo los desbordamientos de los ríos o por inundaciones provocadas por ríos que buscaban ya nuevos cauces. En cuanto al final de Mohenjo-Daro, pues hay otra explicación que muchos ponen en duda, incluyéndome. No del todo, pero hay algo como que no me cuaja. Pero bueno, de todos modos muchos la siguen. O sea, en conclusión, la conclusión la sacan ustedes. Yo nada más les cuento, ahora verán. El Rig Veda es un antiguo texto sagrado de la India, escrito en sánscrito, y se pronuncia así, poniendo el acento en la Rig Veda, para los que pregunten. Algunos pasajes geográficos y etnológicos en el Rig Veda son prueba de que el texto podría haber sido compuesto entre los años 1400 y 1100 a.C. En la región de los Sapta Sindhu o Siete Ríos en el Punjab. Las estimaciones de los himnos más antiguos son todavía inciertas, ¿no? Se calcula la misma fecha que los otros, el 1400, o 1700 incluso, pero pues realmente no se tiene una certeza. Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a los dioses. Está organizada en 10 libros conocidos como mandalas, y cada mandala posee suktas que están compuestos de versos individuales llamados rig, de donde viene el nombre Rig Veda. El Rig Veda fue preservado por dos shakas, o sea, escuelas, Sakala y Vaskala.
Considerando su antigüedad, el texto está espectacularmente bien preservado e incorrupto, ya que las dos recensiones son prácticamente idénticas, y la escritura se llevó a cabo ya en nuestra era, lo que quiere decir que se conservó únicamente con la memoria y fue contado de generación en generación. Muchos dicen que solo esa cultura tuvo tan buena memoria, pero me permito disentir porque cuando menos en América hubo pueblos completos que desaparecieron y que no tenían un sistema de escritura. Su principal herramienta era la memoria. Además usaban amarres para contar, pero ahora no me acuerdo de qué pueblo estoy hablando, así que no me hagan caso. En fin, en el Rig Veda se habla de un diosecillo por ahí llamado Indra, que describen así. En Rig Veda 2.12.7 dice: Él, bajo cuya altísima jerarquía de control están los caballos, todos los carros, los pueblos y el ganado. Él, bajo cuya altísima jerarquía de control son los caballos, Él que se entregó al sol de la mañana, Él que conduce las aguas, Él, oh hombres, es Indra. Indra, tú que elevaste a los marginados que están oprimidos, que glorificas a los ciegos y los cojos. También hay otra notable cita, aquí el que habla es Krishna, pero chequen cómo describe a Indra, ¿no? En el Bhagavad Gita dice: de los Vedas soy el Samaveda, de los dioses soy Indra, el rey de los cielos, de los sentidos soy la mente y de los seres vivos soy la conciencia. Entonces Indra es el que se entregó al sol, es el rey de los cielos y por tanto así lo comparan con el rey de los cielos sumerio. Aunque a lo que voy está descrito en el Bhishma Parva o libro de Bhishma, el sexto de los 18 libros del famoso Mahabharata, y cuenta lo siguiente sobre la batalla que dio Indra. Dice: en un rayo desconocido, gigantesco, mensajero de la muerte que redujo a cenizas a los Vrishnis y a los Andakas, los cadáveres quemados no eran reconocibles. A los muertos se les caía el cabello y las uñas. Kukra, volando en una vimana de gran poder, lanzó sobre la ciudad un objeto único cargado con la fuerza del universo. Una humareda incandescente, parecida a 10.000 soles, se elevó esplendorosa. Cuando la vimana descendió del cielo, se vio como un reluciente bloque de metal posado en el suelo. Ahora, mucha gente dice que eso es una explosión atómica. Eso es lo que dicen. En todo caso, lo que registran como un rumor los historiadores es que hubo un gran resplandor sobre Mohenjo-Daro, que es donde a muchos les da por decir que fue la guerra descrita en los textos indios. No se tiene como hecho ni se habla mucho de eso, pero ya Filipo daba cuenta de ese supuesto resplandor que pudieron ver desde Lothal. Lo que se sabe es que se encontraron esqueletos tirados, digo ya los arqueólogos de la época moderna, encontraron esqueletos tirados y cuencos con comida todavía, como si los hubiera agarrado de sorpresa la muerte. También se dice, y estos son solo rumores, que los primeros datos daban una radiación fuera de lo común que provenía no solo de los cadáveres, sino de todo el lugar. Bueno, cadáveres no, ya eran esqueletos para cuando los encontraran. Ahora, hay que saber que la desaparición de las dos ciudades del Valle del Indo se fecha en torno al 2000 a.C., la de las poblaciones del valle hacia el 1750 y la composición del Rig Veda en torno al 1000. Se ha supuesto recientemente que hacia el 1800 hubo un periodo interno de sequía o que debajo de Mohenjo-Daro pudo haberse dado un levantamiento tectónico. La ruptura de la barrera formada para contener los limos de las aguas influyó negativamente en la prosperidad de la región. La cocción de ladrillos contribuyó a la deforestación y a la erosión, al aumento de la cantidad de limo y a la sequía. La topografía del Rig Veda se corresponde a la de los ríos Sutlej y Ganges, y no a la del Indo.
aunque al final solo los dioses saben qué pasó. A lo mejor les pasó como a Elvis, ¿no? No están muertos, solo volvieron a su planeta de origen. A ver, no hay actividad en... Ah, sí hay actividad en el chat. Perdón, don Pato, es que se me quedó trabado el chat. Ya lo vi. Ese del unicornio no será cuestión de perspectiva. Así es, don Pato, todo puede ser. Los quipús que usaban los incas y otros. Aunque según crónicas españolas, los indígenas americanos sí tenían escritura, solo que los españoles tenían las órdenes de destruir toda prueba de cultura. Sí, don Pato, es la famosa leyenda negra, ¿no? De la conquista española. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, dentro de la leyenda negra que llegaban a las pues aldeas que había con un escrito así grandote y te decían en español, ¿no? Arrodíllense ante Dios nuestro Señor y bla 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 o sufran una muerte que los purificará o alguna chingadera de esas. Y pues los indios eran indios, chingado, háblenles en su idioma, ¿no? Entonces pasaban masacrando ciudades, pero a lo güey. Y así, ciudades no, aldeas completas, ¿no? Las ciudades como que se defendieron un poco más. En fin, rollos de la conquista. Eh, Hay ciertas curiosidades sobre la escritura que les quería comentar. Por ejemplo, en 1982, S.R. Rao, en su libro The Decipherment of the Indo Script, o el desciframiento de la escritura del Indo, se ofrece a comentar, perdón, ando mal de la garganta, se ofrece a comentar que la lengua de sustrato tiene que ser el sánscrito védico, o sea, una forma temprana de sánscrito, que es un idioma indoeuropeo empleado en los textos védicos. Además, opina que muchos de los signos son compuestos y que hay un conjunto básico de signos simples a partir de los cuales se han formado los compuestos. El rollo nunca dijo cuáles eran esos signos sencillos para poder sacar de ahí todo lo demás. Pero de aquí, de la idea de que tenía que ser sánscrito védico, sale el hecho de que mucha gente piense que lo descrito en el Mahabharata es sobre el Valle del Indo, porque pues está escrito en Indo. Pero me temo que la escritura fue muchos años después de los sucesos que ahí se narran, así que está medio desfasado esa teoría. Ahora, en 1932, Flinders Petrie era de la opinión de que la escritura del Indo funcionaba como los jeroglíficos egipcios, aunque no sugirió que los idiomas estuvieran conectados de alguna manera, solo dijo que parecían jeroglíficos, entonces como que tampoco sirvió de mucho. En 1974, Kenny Wilson, en su libro Indo-Sumerian: A New Approach to the Problem of the Indo-Scripts, o sea, el Indo-Sumerio, un nuevo acercamiento a los problemas de la escritura del Indo, intentó establecer un vínculo entre la cultura del Valle del Indo y la civilización sumeria. El autor considera que ambas culturas son ramas del mismo tronco étnico, aunque por otro lado se ha confirmado que epigráficamente no hay prueba de conexión. Su metodología se basaba en la comparación de las formas externas de signos de ambas civilizaciones. Esa manera de dilucidar el problema es similar a la de Hevesi, quien vio una semejanza sorprendente entre los símbolos del Valle del Indo y los glifos rongo-rongo de la isla de Pascua, alegando su origen común, y que hasta la fecha muchos dicen que tienen un origen común. En la imagen pueden ver las similitudes
Yo también estoy de acuerdo en que deben tener un origen común, aunque estén alejados como el demonio. Eh, pero quién sabe. Un trío de estudiosos estadounidenses no hace mucho, Steve Farmer, Richard Sprout y Michael Witzel, basados en análisis comparativos estructurales y de frecuencia de signos, dieron con la idea de que la escritura de Lindo no está asociada a un lenguaje oral, careciendo por tanto de valores fonéticos, tiene un estatus meramente emblemático. Pues, quién sabe, ¿no? Todo puede ser al final. Para terminar, quiero leerles una nota de Nat Geo, que es relativamente nueva, apenas de hace 2 años. Y en cuanto a la datación de esta cultura, dice lo siguiente. Según el Servicio Arqueológico de la India, la cultura del Valle del Indo nació en el 6000 a.C., 2000 años antes de lo que se creía. La historia de la India es más antigua que la egipcia y la babilónica. Las últimas investigaciones han situado los orígenes de la cultura del Valle del Indo en el año 6000 a.C., es decir, más de 2000 años antes de lo que se creía. El descubrimiento ha sido anunciado por el Servicio Arqueológico de la India, ASI, durante el Congreso Internacional sobre la Arqueología de Harappa, celebrado recientemente en Chandigarh. Al carecer de fuentes escritas, la cultura del Valle del Indo, bueno, aquí dice que carece de fuentes escritas y eso no es del todo cierto, ya lo hemos visto. Nada más aclaro. Al carecer de fuentes escritas, la cultura del Valle del Indo se considera un periodo prehistórico. Su conocimiento nos llega exclusivamente a través de la arqueología. Se desarrolló en el noroeste del subcontinente indio, sobre todo en los actuales estados de India y Pakistán, a lo largo del Valle del Indo, en una tierra fértil regada por el río Indo y sus afluentes. Abarcaba un centenar de asentamientos y 2 ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. A comienzos de la década de 1920, durante las excavaciones en sendos yacimientos arqueológicos, esta civilización se consideraba casi tan antigua como la egipcia y la mesopotámica. Los resultados preliminares procedentes de la información obtenida en antiguos yacimientos del subcontinente indio indican que la civilización india apareció en el milenio antes de Cristo, en el área de Gagar-Hakra y Baluchistán, entre India y Pakistán, explicaron los investigadores del proyecto B. R. Mani, codirector de ASI, y K. N. Dixit, antiguo director de la ASI. Según la datación radiométrica procedente de Virraya, los restos culturales anteriores a la civilización de Harappa abarcan desde el año 7380 hasta el 6201. Para que no les digan y no les cuenten, ahí está, ahí tienen mi teoría de que en realidad la civilización más antigua conocida no es tanto Sumer, sino esta civilización. Hay muchas cosas que aún no nos quedan claras de la civilización del Valle del Indo, entre ellas sus aspectos religiosos que definitivamente deben tener mucho que ver con las otras grandes civilizaciones que lo acompañaban, como las de Mesopotamia y la egipcia, pero sobre eso aún falta mucho por descubrir. Gracias por escucharme hasta aquí, yo soy Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales y vámonos a un cortecillo musical. Bye bye. De documentos de identidad, tarjetas de cambio, amuletos, objetos votivos, tarjetas de crédito, sepa la bola. 2. En muchas lajas aparecen estampadas figuritas de animales identificables como cebúes, búfalos, rinocerontes, tigres, elefantes y asimismo ciertas criaturas fantásticas como unicornios o seres tricefálicos. Por algún motivo no aparecen animales típicos del escenario campestre y salvaje hindú, como las cabras, pavos reales, las vacas, los camellos, las cobras, los monos, los asnos, lo que había ahí no aparece.
Hasta que no se obtengan más datos sobre esa cultura, no se puede decir con precisión si las lajas servían para catalogar animales y por qué están algunos y por qué los más comunes pues no están. 3. Los objetos incisos no vienen acompañados de otro código de símbolos o de otra forma de escritura paralela para que los expertos puedan decir que son textos bilingües, solamente es ese idioma y ya. 4. La dirección de la escritura es de derecha a izquierda, o parece ser así. 5. El número de signos conforme numerosos autores puede variar de 50 a más de 500, dependiendo de la manera de identificarlos y contarlos. Esto nos deja claro que hay mucha polémica en cuanto a las ligeras modificaciones o combinaciones de los signos básicos, que técnicamente se llaman alógrafos. Y 6. Hasta el día de hoy se han recuperado más de 4.000 récords. Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, Lady Archas al habla y tenemos preparado un programa muy interesante para todos. Amén que al fin tengo el micrófono y ya puedo comunicarme de nuevo con ustedes. La última vez que hablamos de lo que nos truje, ya saben, chismes de la historia antigua, sexo salvaje entre dioses, lluvias doradas que embarazan vírgenes y bueno, todas esas cosas. Esa última vez hablamos no solo de cultura sumeria o babilónica, sino que dimos un repaso también a todas las grandes culturas que florecieron en la región de Mesopotamia, como los acadios, los asirios y agregados culturales, nunca mejor dicho. Pues ahora vamos moviéndonos un poco, esta vez hacia la derecha del mapamundi, hacia la región india. Había tenido ganas ya de hablar de la civilización del Valle del Indo. Ustedes lo saben si han escuchado mis programas pasados, porque ya he mencionado varias veces tanto a Harappa como a Mohenjo-Daro, no solo porque se me hace todo un misterio, sino porque de tanto leer del asunto he dado en tener una teoría, toda infantil y fantasiosa si gustan, pero que me da la pauta para que esa pizca de curiosidad que tengo me siga llevando a investigar. Y si quieren escuchar mis fantasías locas, les comparto mi teoría al final. Ustedes dicen. Así que prepárense para una clase más. Esta vez hablaremos de la cultura del Indo. La civilización del Valle del Indo floreció entre el 2800 y el 1900 antes de nuestra era, según los historiadores oficialistas. Al amparo de las aguas del río Indo y de otros ríos de Pakistán y de la India. Alrededor de esta civilización se han creado varias teorías acerca de sus inicios, de la época de esplendor y sobre todo de su desaparición. Ya habrán escuchado algunos. Este pueblo construyó las primeras ciudades planificadas del mundo y dejó escritos hasta ahora indescifrables. Esta civilización, cuya extensión geográfica abarca de 1500 kilómetros desde Ascagendor, cerca de la frontera pakistaní con Irán, hasta Muzaffarnagar, puede competir en antigüedad y esplendor con las de Mesopotamia. Hacia el 2500 a.C., esta área fue ocupada en una serie de invasiones por tribus de origen desconocido, si bien algunos piensan que procedían justamente de lo que es Mesopotamia e Irán. Los primeros grupos se establecieron al oeste del Indo y después en el mismo Valle del Indo, donde fundaron los grandes centros urbanos de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas ofrecen el aspecto de ciudades perfectamente ordenadas, planificadas, que organizaron la división del trabajo y cuya economía se apoyaba en la agricultura y la metalurgia. La alfarería en torno, el comercio marítimo, y por medio de este último probablemente mantenían relaciones con la Baja Mesopotamia, es decir, con Sumer. También se han encontrado joyas y sellos de excavaciones recientes dejan en claro que en 3300 a.C., es decir, 400 años antes de que la ciudad alcanzara su auge, en el lugar del asentamiento de Harappa hubo una enorme aldea.
Refuerzan esta idea los diversos tiestos que con inscripciones que acaso prefiguraban la escritura del Valle del Indo, ofrecen evidencia de que este pueblo inscribía símbolos mucho antes de los que la arqueología suponía, es decir, casi 300 años antes de que los historiadores oficialistas aceptaran que se desarrolló en Mesopotamia el primer sistema de escritura. Así es, los del Indo escribieron antes, o bueno, al menos se han encontrado escritos más antiguos de estos que de los de Sumer. La escritura aún sin descifrar consiste en unos 250 signos y se encuentra en breves inscripciones de sellos, cerámicas, tablillas. Entre los signos identificables, al menos por su aspecto externo, se encuentran los que corresponden a figuras humanas, humanoides, utensilios, peces, montañas, árboles. Resumiendo en 6 puntos. 1. Los objetos descubiertos en el curso de los años muestran un número reducido de símbolos en su superficie. El promedio de los signos grabados es de 4 a 5. De manera similar, el documento que registra la inscripción más larga comprende 17 signos no repetitivos y hay uno que tiene 26. Son las dos más largas. Esa conspicua brevedad de signos sobre los sellos ha dado origen a hipótesis diferentes respecto a su función. Es posible que contuvieran nombres personales, títulos profesionales, administrativos o de propiedad, o bien podían haber servido de origen sumerio dentro de las ruinas de estas dos ciudades, Harappa y Mohenjo-Daro. Sellos con signos característicos suscitan gran interés en todo el mundo y han venido hallándose durante los últimos 70 años en varios lugares del Valle del Indo. Se dice que esta civilización no dio grandes aportes tecnológicos, sin embargo yo lo pongo en duda porque fue un ejemplo en el tratamiento de aguas, en su muy organizado sistema de alcantarillado y en el papel tan importante que jugaba para ellos la salud. Aprovecharon el agua y ésta les proporcionó sin duda buenas condiciones de vida. Además, tenían un sistema de escritura del que la arqueología ha descubierto bajo tierra miles de ejemplos. Ya han visto varios en las fotos que he puesto en lo que llevamos de programa. Ahí les dejo algo más. Las tentativas de muchos eruditos no han bastado para arrancar de los símbolos una sola oración coherente, razón para que los conocimientos sobre la cultura del Valle del Indo sigan en la oscuridad. El nombre dado a este lenguaje indescifrable es protoindio. El estudio de la ciudad de Harappa, además de ampliar y profundizar el conocimiento de la cultura del Valle del Indo, echa abajo antiguas teorías en torno a esta civilización o ciudad. Para los arqueólogos que realizaban las excavaciones en la primera mitad del siglo XX, Harappa, esta ciudad, parecía haber alcanzado de un solo paso un estado de desarrollo avanzado, creyendo que Mesopotamia, a 2500 kilómetros al oeste, había sido su fuente de inspiración. Pero